Camila. Camila. Bueno, mira, ¿en qué? ¿En qué? No, sí. Pero ¿cuándo vamos a utilizar estas cubetas de fábrica grandes? ¿Con qué material? Carol. Es Carol, ¿cierto? Carol. ¿Ah? De esas consistencias que vimos de las siliconas. ¿Dónde vamos a utilizar estas? Masilla. ¿Y por qué se pueden utilizar esas? Niña. ¿Por qué se pueden utilizar, Daniela, las cubetas de fábrica con masilla? Muy bien. Exactamente, dijimos, la masilla es la que más estabilidad dimensional tiene. ¿Se acuerdan lo dijimos? Cuando yo pongo una masilla sobre esto, ya me evité una cita más. Porque yo para hacer esto tengo que tomar una impresión en alginato, vaciar el modelo y ahí hago la cubeta individual. Y ahorita vamos a ver cómo es la cubeta individual. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, por eso la masilla es un buen método. Y ya vamos a ver para qué técnica la vamos a utilizar. Entonces, dijimos, el principio grande en todos los materiales dentales es, a más cantidad de material que lo que pasa, mayores cambios volumétricos. Pero como la masilla es tan estable dimensionalmente, la podemos utilizar en cubetas de fábrica. A ustedes en los congresos, claro que ya últimamente no veo que lo den. Antes regalaban unas cubeticas de fábrica, de plástico. Pero ojo, unas cubeticas muy flexibles. Uno necesita aquí que la cubeta sea rígida. Eso lo vamos a ver en una diapositiva dentro de un ratito. Ojo, la cubeta tiene que tener unas paredes rígidas. ¿Para qué? Porque para cuando entre en boca no se muevan esos blancos, que estén rígidas. Entonces, simplemente lo que copia ahí, copia bien. Entonces hay cubetas de fábrica, sobre todo estas cubetas de fábrica que pueden ser metálicas perforadas, metálicas lisas, o pueden ser de plástico perforadas o de plástico lisas. Sobre todo para la técnica cuando vamos a utilizar masilla. Y normalmente la masilla la vamos a utilizar en una técnica de impresión de 2 pasos, que ya lo vamos a ver, por eso vamos a terminar este pedacito de charla hoy. Y cuando nosotros vamos a utilizar un material pesado, regular, o monofase, debemos utilizar una cubeta individual. ¿Por qué una cubeta individual? Porque vamos a utilizar menos cantidad de material. ¿Para qué? Para que haya menos cambios dimensionales. Entonces, por eso estamos hablando de cubetas aquí. Esto era lo que les decía. Con respecto a lo de las cubetas, que deben ser cubetas rígidas, ¿cierto? De tal forma que no produzcan ese efecto cuando me retire de la boca, porque si los flancos son flexibles, nos puede ocasionar que la impresión no nos quede tan buena. Ojo, ¿qué material dijimos? Juan. ¿Qué material dijimos era el más rígido? A ver, ¿cómo impresionan? El más rígido, el más difícil de retirar de la boca. Los poliésteres. No, el otro. Valeria. ¿Cómo llama el otro? Que nos preguntó ahí que es el agua, reacción. Es ese. Transpirancia. No, O condensación. el otro. Me preguntó 3 siliconas, las poliéster y el otro. Bueno. Ojo con esto. Si hay algo maluco en vea, si se quedan acordando de mí, solo por lo que les voy a decir ahorita, aunque yo creo que ya se los dije un poquito la semana pasada, por favor, si van a tomar una impresión definitiva,
piensen en que ustedes tienen que tomar la impresión, pero después hay que retirar esa cubeta de la boca. Sí, parece una bobada. Resulta que el material más rígido para retirar de la boca son los poliéteres. Pero ojo, los materiales monofase de siliconas también son súper rígidos. Entonces retirarlos de la boca es muy difícil. Ojo, hay personas, si ustedes no lo hagan, por ahora escuchen esto y apúntenlo en alguna parte de su mente o de su corazón. Así no sepan que es técnica de un solo paso o de 2 pasos, o yo no sé si ya lo vieron o no, pero igual se los voy a repasar. No vayan a tomar una técnica de un solo paso con masilla. Ojo, no tomen técnica en un solo paso con masilla. Cuando hagamos las técnicas me van a tratar de entender por qué. No tomen técnica de un solo paso con masilla. ¿Qué acabo de decir, doctora Enriqueta? ¿Cómo es que es su nombre? Lina. Lina, tampoco le ha preguntado nunca el nombre, Lina, ¿o sí? No tomar técnica de un solo paso en masilla. No tomemos una impresión con técnica de un solo paso. Ahorita vamos a ver cuáles son las técnicas de un solo paso o 2 pasos. Pues ya lo saben. Eliana, ¿ya lo saben? ¿Qué técnica de un paso y 2 pasos? Ya lo vamos a ver. Por favor, dejen eso allá. No tomen técnica de un solo paso. Ojo. Y cuando vayan a tomar una técnica de un solo paso, por favor, no se les olvide esta diapositiva. Eliana, léamela despacio, con calma. Mire, les escribí todo eso ahí. Pero ojo con eso, léala despacio, Eliana. El uso de cubetas de material rígidas, metálicas, requiere un cuidado adicional para bloquear cualquier socavado existente en los dientes adyacentes o áreas donde el material podría fluir y causar problemas al retirar, como los sitios de los fondos. Entonces, eso es un ojo. Cuando se toman impresiones con material, con cualquier material, yo tomo impresión. ¿Cómo debe ir? Eso lo dijo desde la semana pasada. ¿Cómo debe ir el material de impresión a la boca? Blando. Entonces, como el material es blando, él entra y fluye. Él va y copia, pero ojo, como está fluido, con una consistencia blanda, él se mete en los nichos interproximales. ¿Cierto? Piensen solo en eso. Los nichos interproximales, o sea, lo que está entre el punto de contacto y la papila. En los jóvenes hay menos nichos interproximales, en los viejitos ya tenemos más nichos interproximales porque años se nos han retraído los tejidos individuales. Ojo, eso va y se mete allá y eso se endurece. Cuando yo voy a retirar la cubeta, eso va a ser un problema. Ustedes ya vieron pónticos, en protisfija, ¿cierto? Recuerden que los pónticos están reemplazando los dientes faltantes. Eso es un póntico. Resulta que esos pónticos, ojo, los puede dejar usted en silla de montar. O sea, completamente abrazando o montando el bote, luego de hablar. Dígame. No hace caso, no hay. La posición en silla de montar de un póntico, o sea, que esté así. Para tomar una impresión sería lo ideal. ¿Por qué? Porque como queda abrazando el reborde, eso no se le metería nada por debajo. Un póntico en silla de montar es imposible de limpiar, entonces por eso no se utiliza. Uno siempre tiene que utilizar pónticos. El material de impresión puede meterse por allá, debajo de ese póntico, entonces cuando uno va a retirar la impresión, eso está ya pegado. O sea, hay impresiones, si usted la va a retirar y el paciente le provoca llorar, y si usted va a arrancar los dientes, ¿o qué? Ojo, es por eso lo que yo les digo. Yo hago odontología todos los días de mi vida, y todos los días de mi vida digo, esto lo debo decir para que tengamos suerte. Ojo, el trabajo a veces no es tomar defensa, a veces es retirarla de nuevo. Se acordarán de mí. Yo tengo que ir a varios consultorios y ayudar a sacar cuerpo, porque no es fácil. Y más si no se toman ciertas medidas. Entonces, ojo, bloquear. Cuando yo digo bloquear es, ojo, yo necesito copiar súper bien
los dientes preparados, ¿cierto? Las superficies ocultas, porque yo tengo que ver un montaje. Las caras libres, pero sobre todo de los dientes adyacentes a mí. Entonces, donde yo vea espacios, voy y cojo cera utility. Si no tienen utility es la cerita que dan los ortodoncistas para ponerse, para que los brackets no tallen, para que la puntica. Con esa cerita uno va y la mete debajo de los pónticos. Me estoy haciendo entender, no hay alguien perdido. Si hay alguien perdido, me devuelvo. A mí me pagan aquí 1.500 millones de pesos mensuales para ir a desplazarse. Mira que yo por eso vengo con tanto gusto aquí. Me estoy haciendo entender lo que estoy diciendo. Entonces, uno va y rellena esos espacios. De tal forma que cuando llegue el material de impresión, haga así y no metiéndose por allá para que sea más difícil de separar. ¿Estamos de acuerdo o no? Hay que poner eso. ¿Sí? Eso quiere decir bloquear cualquier socavado. Si ustedes ven que hay pacientes que tienen toros mandibulares, ¿los han visto o no? Sobre todo a nivel de premolares inferiores. Si a ustedes le meten una cubeta y se mete el material por allá debajo, después retirar eso es difícil. Ojo, hay que bloquear. Uno lo que tiene que pensar es que puedo sacar y meter mi cubeta en forma fácil. Entonces, ojo, es una recomendación general súper importante porque vamos a retirar. Yo por eso les voy a decir, mi técnica favorita es tal, por esto, esto y esto. Hay otros profesores que van a decir, sí, pero es que hay otras técnicas, la unión del material de masilla con el material de vida. Fíjate que yo lo hago fundamentado en la literatura y en la experiencia diaria, ¿cierto? Porque no basta la experiencia. Es que yo lo hago así toda la vida, de nada, mío. Si usted no está investigando y está escribiendo artículos científicos acerca de eso, la experiencia no basta, ¿cierto? Es muy importante, pero no basta, hay que estar fundamentado en lo. Entonces, yo por eso les digo, lo fundamento en mi experiencia más la evidencia científica. Yo puedo tener mucha experiencia, pero hay cosas que tienen que soportar en la evidencia científica. Muy bien. ¿Cuándo vamos a utilizar cubetas individuales? Ya dijimos, con material pesado, con material regular. ¿Por qué? Porque el material regular o el material pesado o el material monofase no tiene tanta estabilidad dimensional, pero la estabilidad dimensional la mejoramos en forma impresionante si yo logro un volumen del material más pequeñito. Entonces eso tiene dos ventajas: ahorro plata, gasto menos material. Y fuera de que ahorro material, voy a tomar unas impresiones muy buenas. Entonces vamos a tomar impresiones definitivas con cubeta individual. ¿Qué pasa con las cubetas individuales? Lo siguiente, mejoran la precisión de una impresión porque limita el volumen del material, que es lo que ya hemos dicho, es el principio general: a menos volumen, menos cambios volumétricos, y reducen dos fuentes de error como la contracción de polimerización y la contracción térmica. ¿Por qué? Porque reducimos el volumen del material. Por eso es que a veces utilizamos técnicas con cubeta individual. Y de una vez les digo, normalmente las cubetas individuales, ojo que les estoy diciendo como conceptos separados, después los vamos a poner todos. Si al final me dicen, doctor o Juan o oiga, señor, oiga, me preguntan, acuérdense que no unió ciertas cositas. Y si te ha quedado suelto, me lo dice, listo, ya saben cuánto me gano. O sea, que el doctor, el médico aquí, muy bien. Entonces, ojo, las cubetas individuales normalmente se usan para técnica de un solo paso. Ahorita no, que es un solo paso y que son dos pasos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la cubeta individual mejoran la precisión de la impresión, limitan el volumen del material, reducen las fuentes de error como la contracción de polimerización y la contracción térmica. Las cubetas individuales se pueden fabricar de muchas formas, con aparatos estampados. O sea, el mismo acetato que ustedes utilizan para hacer las placas mioneurovelajantes, pueden utilizarlo para hacer cubetas individuales. ¿Cierto? Ustedes pueden vaciar eso, hacer el aparato y después le hacen un manguito con acrílico y eso pega ya perfecto porque químicamente son compatibles. Muy bien, se pueden hacer de acrílico autopolimerización o con acetatos deformados al vacío. La fabricación se debe hacer mínimo 9 horas antes y yo voy a hacer una cubeta en acrílico
porque eso tiene contracción de polimerización. Ese acrílico rosado o ese acrílico azul tiene una contracción de polimerización como del 7%. Eso es mucho. Hablar de una contracción del 7% es una gran contracción de polimerización. Pero si por cualquier razón tuvieron que hacer esa cubeta individual de mano, la ponen a hervir siquiera 5 a 10 minutos para que el calor haga un poco más de factor de conversión de esos monómeros en el polímero que esto se convierte al final. Entonces, esa podría ser una medida de urgencia, pero yo espero que a ustedes no les toque inventarla. ¿Cómo se hace? Esto lo van a ver en la práctica de técnicas restaurativas 2. Esto lo van a ver, pero más o menos así, o ya lo habían visto. No, muy bien. Ojo que aquí es donde está la esencia de lo que quiere compensar de acuerdo con la naturaleza del material. ¿Cómo se hace? Se toma una impresión preliminar, que ustedes ya saben que es una impresión preliminar, se hace el vaciado del modelo, a ese modelo se le pone una barra de cera rosada, ¿cierto? Una lámina, perdón, no es una barra, sino una laminita. Ojo que esto es clave, mire, el espesor de esta lámina de cerita es lo que va a ocupar después el material de impresión. ¿Sí? O sea, ya vamos a ver qué pasa. Mire, esto es clave. Si yo voy a hacer una cubeta individual, siempre debo poner esto. Y después, ojo, el prótesis parcial fija, el paladar no se necesita. O sea, al laboratorista el paladar le estorba. Entonces, cuando uno toma una impresión definitiva, no tiene que tomar mucho paladar. Ojo, si es para prótesis removible, prótesis total, el paladar es completa y absolutamente tiene que quedar copiado, ¿sí? Pero si es para una prótesis parcial fija, o para una corona, o para carillas, o para... simplemente se puede dar el ¿cierto? Y debe quedar más o menos a 2 milímetros del fondo del surco, ¿sí? Más o menos necesita uno ese espaciecito. Luego se le pone papel de aluminio. ¿Por qué papel de aluminio? Porque si yo voy a ponerle a esto después un acrílico encima, o le voy a bajar una placa ablandada en una cosa de termoformado, no me derrita la cera, sino que esto me aísle la temperatura. ¿Hasta ahí vamos, doctor Orlando? ¿Sí? Bueno. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Luego que se pone ese papel metalizado o el papel de aluminio, se prepara el acrílico. Lo mismo pudiéramos hacer, lo llevamos a la placa de termoformado y bajamos, ¿cierto? Y después se recorta. Pero si lo vamos a hacer en acrílico, esta es la forma. Se lleva dos losetas, se aplanan entre las losetas y se le va dando forma. Mire, este es un laboratorista muy hábil que de una vez hizo el mango. Esto en términos normales, o por lo menos yo lo tengo que hacer en 2 pasos. Primero hago esta parte y después le hago el mango. El mango luego se hace manualmente y uno se lo pega. Entonces es muy fácil, ¿sí? Lo mismo a las de termoformado, uno después hace este manguito y se lo pega. Pero mira, lo que está haciendo ahí es dándole forma sobre el modelo que se tenía y después ya se empieza a recortar. Esto, al final, cuando ya empieza el proceso de polimerización, estos flancos harían así. Por eso, en este caso, están sosteniendo esto aquí, para que cuando hagan la polimerización, aquí debe estar sintiendo calorcito el laboratorista sosteniendo esto. Pero es para que no se levanten esos flancos, sino para que queden así, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante de aquí? Cuando ya se polimeriza, mire, se quita la cera y se quita el papel de aluminio. ¿Se alcanzan a ver? Mire, este espaciecito que hay aquí es el que después va a ocupar el material regular, o el material monofásico, o el material pesado. Ya sabemos que no es lo mismo masilla que pesado, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos o no, doctores? Muy bien. Entonces, se pega aquí. Este espacio, ahí ya está en unas condiciones excelentes. Cuando yo ponga el material aquí, es un espesor más o menos de 3 milímetros. Buenísimo, ¿por qué? Como es menor volumen, ya va a tener una buena exactitud y estabilidad dimensional. ¿Me hago entender ahí o no?
Por eso se hace una cubeta individual, y esto en forma así, general y rápida, les cuento qué es una cubeta individual y para qué se hace esa cubeta individual. Hasta ahí vamos, ¿no? Ahorita sí vamos a unir cosas. Entonces, para